Bien. Amén. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Bueno, vamos a orar entonces para encomendarnos en las manos del Señor. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por un día más de vida, Padre. Un día más, mi Señor, en el cual podemos venir a buscar de ti, Padre. Gracias, mi Señor, por este enorme privilegio que tenemos, Padre, de podernos reunir a recibir y a compartir tu preciosa palabra y a ser ministrados por tu Santo Espíritu, Señor. Es un enorme privilegio que tenemos y te damos las gracias, Padre Santo. Y te rogamos, mi Señor, por todos nuestros hermanos que no tienen este privilegio de poder congregarse, Padre, de poder reunirse, mi Señor, que tienen que estar huyendo, Padre. Te rogamos, mi Señor, que tú suplas sus necesidades espirituales y físicas, Padre, y sobre todas las cosas que le des sabiduría, Padre bendito, Dios de la gloria, para servirte hasta el último momento, para no negarte, mi Señor, y para obtener esa corona de vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ministra sobre ellos, Padre Santo bendito. Te rogamos también por todos y cada uno de nuestros hermanos, mi Señor bendito, Padre, por los que están quebrantados de salud, que tú lleves sanidad, Padre, por todos los que están escuchando, Señor bendito, Padre, también estés poniendo tu mano buena, Señor, y llevando sanidad a todo aquel que lo necesita, Padre. Te rogamos por el que está quebrantado, Padre bendito, Dios de la gloria, mi Señor. Te rogamos que tú desvanezcas la mentira del diablo en la mente y el corazón de todo aquel que quiere la verdad, Padre Santo. Rescata almas, mi Señor. Lleva libertad al cautivo, vista a los ciegos, oído a los sordos, Padre, en el nombre de Jesús, y glorifica tu santo nombre, Padre. Ahora te rogamos, mi Señor, que tú estés ministrando tu preciosa palabra, no solamente en los que estamos aquí, Padre Santo, sino en los que escucharán, Padre Santo bendito. En el nombre de Jesús, mi Señor, que tu palabra sea ministrada, Padre, palabra de vida eterna, Señor. Danos todo el entendimiento, el discernimiento y sobre todas las cosas, Padre, que podamos atesorar tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, para que realmente ella sea viva y eficaz en nuestras vidas, Señor, y que podamos dar fruto, mi Señor bendito, correspondiente a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar hoy en San Juan 3, precioso el Señor, es un pasaje muy conocido, donde nuestro Señor Jesucristo, no creo que es Juan 3, es Jesús y Nicodemo, capaz que se te corrió el papelito, no. Gloria a Dios, y Nicodemo, gloria a Dios, precioso el Señor. Así que vamos a comenzar ahí compartiendo la palabra del Señor. Amén. Dice Jesús y Nicodemo en San Juan capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Ahí estaba este fariseo, ¿verdad? Que vino
de noche, dice, o sea, vino a escondidas a hablar con el maestro, porque rabí quiere decir maestro. O sea, quería aprender, quería saber, ¿verdad? Pero en realidad, o sea, siendo judío, siendo él con conocimiento de la palabra, no entendía nada, ¿verdad? Entonces viene a Jesús, ¿sí? Y Jesús le responde, en el 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este varón en su plena ignorancia le pregunta, ¿no? Si uno siendo viejo puede volver a entrar al vientre de la madre. No, imagínense Hugo, que es grandote, tratando de volver a entrar al vientre de la madre, que es más chiquita que Beatriz. Es muy pequeña. Imagínense, es algo imposible, ¿verdad? ¿No? Entonces, como este hombre no entendía. Le dice nuestro Señor Jesucristo en el 5. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Quedó claro que no podemos volver a entrar en el vientre de nuestra madre, porque hoy día nosotros tenemos el tamaño de nuestra madre o más grande todavía. Entonces no es de ese nacimiento que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Es obvio. Pero dice de agua, ¿no? Dice que no naciere de agua y del Espíritu. Y es ahí donde nos vamos a centrar hoy, ¿sí? ¿Qué es nacer de agua y de Espíritu? Porque acá nos dice nuestro Señor Jesucristo, y tiene que llamarnos mucho la atención, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo quiero entrar. Y supongo que todos queremos entrar. Entonces tenemos que entender qué quiere decir nacer de agua y del Espíritu, ¿no? Nosotros nos bautizamos. ¿En qué nos bautizamos? En agua. El bautismo es un paso, como un compromiso que nosotros damos hacia nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que queremos seguirlo y servirlo, ¿verdad? Comprometiéndonos a tratar de que la palabra, a dejar que la palabra haga la obra en nuestra vida y nos cambie. Porque de eso se trata, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra que Él hace nueva todas las cosas. Entonces todas, nuestra vida tiene que cambiar, nosotros tenemos que cambiar, si la palabra haya cabida en nosotros, ¿verdad? Nacer de agua, podríamos decir que es el espíritu, pero también tenemos que entender una cosa, cuando una mujer da a luz, rompe bolsa, en la bolsa que hay, agua, ¿verdad? Entonces nacemos ¿de dónde? De las entrañas de nuestra madre, de ahí nacemos, ahí somos creados, ¿verdad? Es nuestro Señor que nos da la vida, pero nacimos de lo más profundo, de las entrañas de nuestra madre, de ahí nacemos, ¿verdad? Y el nacer de agua al cual se refiere es el nacer de nuestro Señor Jesucristo. En ese bautismo nosotros nos comprometemos, ¿verdad? Pero para nacer realmente, ¿sí? Tenemos que nacer de lo más profundo, de las entrañas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nacemos, todos van y dicen, ¡ay, es igualita a la madre, tiene los ojos del padre, es esto, es aquello, siempre hayan parecido! Bueno, si nosotros realmente nacemos de agua y de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que parecernos lo más que podamos a Él. Entonces, cada día nosotros tenemos que mirarnos y reconocernos que no le llegamos ni a los talones y que tenemos que esforzarnos cada día más, ¿sí?, por semejarnos a Él, porque Él vino y sufrió todo lo que sufrió y vivió por nosotros para dejarnos las pisadas marcadas, ¿verdad? No es un juego. Él nos pide que tratemos de ser como Él. Si bien Él mismo no permite que pasemos lo que Él pasó en sufrimiento físico, ¿sí?, porque no lo podríamos soportar, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguirlo a Él y seguir todo lo que Él nos enseñó. Lo primero que nos enseñó, ¿sí?, fue la humildad desde el nacimiento, ¿verdad? Siendo un Dios todopoderoso, Él vino en un cuerpo de carne y como lo hemos conversado y lo vemos y lo sabemos, ¿verdad?, a pasar frío, hambre, lo pusieron nació en un establo, lo pusieron en un pesebre, lo envolvieron en pañales, era Dios, sujeto a sus padres, ¿sí?, viviendo cantidad de cosas que nosotros vivimos, pero que Él no tendría por qué haber vivido. Y ahí está la humildad y la obediencia de Él, ¿verdad? Una de las cosas primeras que Él nos marca. Ahora también nos dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, y Espíritu está con mayúscula. O sea que es el del Espíritu Santo, nacer del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, fue, digamos, implantado en María a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ella, ¿sí?,
Y entonces nace, o sea, queda ahí nuestro Señor Jesucristo en su vientre, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que buscar y lograr que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, ¿sí? Y haga la obra en nosotros y nos cambie. Porque nosotros no podemos, solo nosotros no podemos cambiar, ¿verdad? Y lo dice acá y tiene que retumbar en nosotros. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede, por más que quiera, no puede. Entonces tenemos que realmente nacer de nuevo, ¿verdad? Sigue nuestro Señor Jesucristo hablando. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestro primer nacimiento, cuando salimos del vientre de nuestra madre, es un nacimiento carnal, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que nacer en el Espíritu, ser seres espirituales y nacer en el Espíritu, del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice en el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? Y podemos decir, no entiendo nada, ¿no? Porque nos está hablando del viento y del Espíritu y de nacer del Espíritu, ¿verdad? Ahora nos dice, vamos a analizarlo, nos dice que el viento sopla de donde quiere y se oye el sonido, pero no sabemos ni a dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? ¿De dónde viene el viento? No lo sabemos. Sabemos que hay viento porque mueve los árboles. Sabemos que hay, ¿verdad? Así nosotros tenemos que ser. Pero nosotros ni siquiera tenemos que saber a dónde vamos a estar mañana. Lo que tenemos que lograr hacer es poder confiar en nuestro Señor Jesucristo y poner nuestra vida en sus manos para que Él nos guíe, ¿verdad? Teniendo la fe y la confianza plena de que nuestra vida está en sus manos, ¿verdad? Y confiando en Él, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces de que muchas veces decimos, mañana voy a hacer tal cosa, mañana esto, mañana aquello, y la palabra dice, vamos aquí. ¿Qué dices que vas a hacer mañana si no sabes si vas a estar vivo? ¿Verdad? No sabemos qué va a pasar. Podemos planificar, bueno, mañana voy a hacer esto, aquello, si Dios quiere. Mañana voy a ir a trabajar, si Dios quiere. No sé si me levanto, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser como el viento, a descansar en nuestro Señor Jesucristo, saber dejar nuestra vida y que Él realmente nos guíe. Sí podemos decir, bueno, mañana podría ser tal, si Dios quiere, si Dios quiere. ¿Sí? Pero no solamente decirlo, sino saber, porque quizás mañana nos levantamos y lo que teníamos pensado hacer se nos trastocó todo y nos cargamos. ¿Y será que dejamos las cosas en manos de Dios y nos cargamos? No, dijimos si Dios quiere, pero teníamos nuestro plan fijo y lo queríamos hacer así, tal cual. Y si no nos salió, nos cargamos o nos contrariamos. Y así no es nuestro Señor Jesucristo. Y así no es como Él nos enseña ni las pisadas que Él nos deja marcadas, ¿verdad? Por eso el Señor nos habla del viento, ¿sí? Que no se sabe de dónde viene, que no se sabe dónde va, pero también se oye su sonido. Se ven los efectos del viento. El viento sopla fuerte, es leve, hay una brisa, se vuela el cabello, se vuelan los árboles. Y así también tiene que ser nuestra vida. ¿Sí? Que nosotros podamos estar apacibles delante de la voluntad del Señor, pero también marcar la presencia dando frutos, ¿verdad? Frutos. Entonces, tenemos que aprender y ver qué es nacer del Espíritu, ¿verdad? Vamos a ir ahora a Gálatas 5, 16. Gloria a Dios. Creo que es el tercer papelito que te puse, Beatriz. Gálatas 5, 16. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Gracias. Dice ahí de subtítulo, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ya desde el vamos, el subtítulo nos dice obras de la carne, o sea que son cosas que se hacen, hechos. Y los frutos del Espíritu es algo que se cultiva, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice acá. Dice, estamos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Acordémonos siempre, Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, ¿verdad? Andemos en el Espíritu, o sea, guiados por el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a recordar que es carne,
¿verdad? Porque podemos decir que los deseos de la carne es lo que el cuerpo nos pide, pero no solamente es eso. Nosotros estamos carnales cuando hacemos nuestras voluntades, nuestros deseos, nuestros, no los del Señor. El viento, ¿no? Nos hablaba recién del viento y nos comparaba con el viento para que nos dejemos guiar por él. Si nosotros andamos en lo que nosotros queremos y decidimos y hacemos y arrancamos y vamos, andamos en la carne, ¿verdad? La carne somos nosotros, no solo la carne física, sino nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos. Recordemos que los sentimientos muchas veces nos juegan malas pasadas y que es un punto donde el diablo ataca muchísimo, porque conoce nuestras debilidades. Acuérdense que usted cuando tiene algo, por ejemplo, este estuche es mío, yo lo conozco, se lo puedo describir, cómo es, cómo cierra, si tiene fuerza, si están vencido las bisagras, todo yo se lo puedo describir, ¿verdad? Nosotros éramos del diablo y él nos conoce perfectamente, ¿sí? Sabe nuestras debilidades, sabe todo, entonces sabe dónde atacar, y los sentimientos es una parte predilecta, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos sentimos justificados de sentir esto, de sentir aquello, ¿sí? Por cómo vivíamos en el mundo. Pero hoy todas las cosas, todas tienen que ser hechas nuevas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Aún nuestros sentimientos? Sí, aún nuestros sentimientos. Porque el amor de Dios no es como nuestro amor, ¿no? Hemos tocado también en otras prédicas, ¿verdad? Que así como nosotros amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, ¿verdad? No es como nuestro Señor Jesucristo quiere que los amemos. Él quiere que primeramente lo amemos a Él por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y que amemos de otra manera a nuestros seres queridos. Amarlos a ellos como Él nos ama a nosotros. No tenemos duda de que Él nos ama. No hay duda, porque todo aquel que viene a Él ha conocido el amor de Dios, ¿verdad? Entonces sabemos que Él nos ama. Ahora tenemos que aprender a amar como Él nos ama. Amar a nuestros seres queridos como Él nos ama, ¿verdad? Amén. A Dios, pero amar también a nuestros hijos, a nuestros padres, vecinos, a todos nuestros seres queridos como Él nos ama a nosotros, ¿sí? Con ese amor que es para salvación, ¿sí? No con un amor que apaña, no con un amor que tapa el pecado o que dice, bueno, vamos a seguir. No, con el amor de Cristo, con la verdad, ¿verdad? Ese es el amor con el que nos habla el Señor, viniendo a nosotros con la verdad, ¿sí? Así que dice en el 17, lo vamos a leer de nuevo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda clarísimo? Nuestra carne, o sea, nuestras voluntades, ¿sí? Van contra nuestro deseo de seguir al Señor. Lo dice ahí, ¿sí? Dice, para que no hagáis lo que quisierais, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos lo que queremos, todo eso nos juega en contra de seguir al Señor. Nos juega en contra, ¿sí? Entonces tenemos que corregirnos, rescatarnos. Dice creo que es Corintios, no quiero equivocarme, pero dice que estemos prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. ¿Y qué desobediencia es la que nosotros tenemos que castigar? La nuestra. Imagínense que yo estoy muy cansada y digo, ay, no voy a orar. No voy a hablar con mi papá del cielo, no voy a hablar con el Padre Celestial, no voy a hablar con el Dios Todopoderoso, no voy a hablar con el único que me puede dar las fuerzas. Esa es mi carne que se quiere ir a dormir, el cuerpo físico está cansado, ¿sí? Entonces yo castigo mi desobediencia y me voy a las rodillas y le digo al Señor, ay Señor, estoy tan cansada que me siento hasta contrariada, y empiezo a hablar con el Padre Celestial, entregarle todas las cargas y Él me da fuerzas, Él me reaviva, ¿verdad? Ahora, si yo no castigo mi desobediencia y me voy a dormir, ¿sí? Y me voy a dormir, al otro día me voy a levantar, pero ya no oré, ¿sí? Y mi carne va ganando, ¿sí? Y como dice ahí, eso es contra seguir a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que castigar nuestras desobediencias. Dice en el 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Bajo qué ley? Bajo la ley del pecado. Recordemos que el pecado, la paga del pecado es muerte, y esa es la ley, ¿verdad?
Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Cantidad de cosas. Podemos decir, no, nada de esto hay en nosotros, ¿no? Adulterio, fornicación. Por ejemplo, nosotros que estamos acá, decimos, no, en nosotros no hay adulterio y fornicación. Pero cuidado, porque el Señor nos está hablando espiritualmente. Y podemos adulterar espiritualmente, ¿sí? Cuando dejamos que los problemas nos sobrepasen y no confiamos en Dios, somos adúlteros. ¿Por qué? Porque estamos creyéndole más al problema que tenemos que a nuestro Dios Todopoderoso, que es el que nos da la solución. Somos fornicarios, porque estamos fornicando con otras cosas, siendo que tenemos un Dios todopoderoso. Entonces, cuidado, porque todas estas cosas son espirituales, no solamente físicas. Podemos ser adúlteros y fornicarios espiritualmente. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad?, con todas estas cosas. Y otro día nos vamos a detener en las obras de la carne. Pero hoy, sobre todas las cosas, vamos a hablar de los frutos del Espíritu, para que podamos ver por qué es tan necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿sí?, para poder entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Dice en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y hasta ahí vamos a leer, ¿verdad? Vamos al 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿El 22? El 22. Ahí donde leímos recién. 6:22. ¿Sí? Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿lo tenemos? No lo tengo. El 22. Ahí está allá. Yo estaba leyendo. Ahí. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué amor? Como hablábamos recién, no nuestro amor, no la manera de amar de nosotros, el amor de Cristo. Ese es el amor que da fruto el Espíritu, ¿verdad? El amor de Cristo, ¿sí? Dice, gozo, paz, ¿sí? Paz. Nosotros en el mundo decimos, ¡ay, qué paz! Se fueron todos de casa, metieron el sillón. ¡Qué paz! No, eso no es paz, es un momentito de tranquilidad. La paz de Cristo es otra cosa, ¿sí? La paz de Cristo es otra cosa y eso tenemos, sí o sí que tenerlo. Cuando nosotros perdemos la paz de Cristo, nos alejamos de la salvación. La paz de Cristo es lo que nos da la certeza de que estamos bien con el Señor. Si yo pierdo la paz, estoy en problemas. Es una señal que nosotros tenemos que estar mirando, como los semáforos. Perdimos la paz, bueno, el rojo está prendido. El semáforo en rojo está prendido. Cuidado, cuidado, ¿sí? La paz de Cristo. Vamos a mirar, no desmarquen ahí y vamos a ir a Juan 14, que nos habla de la paz. Es el segundo papel, el que está antes de ese. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Vamos a ir a San Juan 14 y vamos a leer 2 versículos ahí nada más. El 27 primero. El 27. Bueno. Gloria a Dios. La paz os dejo. Sí. ¿Y por qué yo no lo tengo? Más el consolador. El 26 dijiste. No, el 27. Amén. Gloria a Dios. El 27 primero. Vamos a leer el 27. ¿Sí? Que estamos hablando de la paz. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos en San Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo,
Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo. En la paz de nuestro Señor Jesucristo no hay turbación, no hay preocupación, no hay miedo. No puede haber miedo ni preocupación. Si viene preocupación a mi vida, la paz de Cristo se me va. Y yo no puedo perder la paz de Cristo. Entonces tengo que aprender a ser como el viento, a descansar en el Señor, realmente, ¿sí? No de a ratos, tengo que aprender. Eso se hace con un ejercicio, o sea, tratando de confiar, orando y pidiéndole al Señor que nos enseñe, pero Él nos deja la paz, lo dice ahí. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, la paz del Señor. Dice, yo no os la doy como el mundo la da, o sea, no es, como decíamos, se fueron todos y estoy tranquilo, no. Eso no es la paz de Cristo, la paz de Cristo es adentro. Y cuando más se siente y nos damos cuenta que tenemos la paz de Cristo es cuando todo está mal. Nosotros vemos y entendemos que está todo mal, pero la paz de Cristo está en nuestros corazones, ¿sí? En los momentos más terribles de nuestra vida es cuando nosotros vemos que la paz está dentro de nosotros, ¿sí? Aún, y lo digo siempre, lo digo porque es mi testimonio personal, en la muerte de un ser muy querido, ¿sí? Cuando el Espíritu está en nosotros, no importa, nosotros tenemos paz, ¿sí? Me tocó a mí experimentarlo y es una cosa hermosa cuando falleció mi papá. Yo estaba con él, era quien estaba con él, ¿sí? Y estábamos, él ya no podía hablar, solo movía los ojitos, ¿sí? Y tenía que moverle los párpados yo porque los ojitos estaban sequitos, ya le costaba mucho mover. No hablaba, estaba enfermo terminal de cáncer, ¿sí? 73 años. Entonces, el Señor, antes de ir yo a cuidar a mi papá, me dio una palabra, todavía la recuerdo, 1 Corintios 15, le leí toda esa palabra y yo era nueva en el camino, no tenía mucho entendimiento, pero a medida que iba leyendo esa palabra para mi padre, yo pude entender que en esa palabra el Señor revertía todo lo que él creía, porque él creía en la reencarnación, porque él creía en muchas cosas. Y en ese capítulo habla de la muerte y la resurrección, ¿sí? Y enseña cómo vamos a resucitar. Entonces, cuando yo le leía eso, podía ver que el Señor mismo estaba hablando con él, ¿sí? Entonces, para que él me pudiera responder lo que yo preguntaba, le moví los párpados para que estuvieran húmedos los ojos y pudiera él mover los ojos y le pedí que me hiciera, no recuerdo si fue 2 para el no y 1 para el sí, y así le pregunté y le hablé de Cristo, ¿verdad? Al poquito momento le canté una alabanza y él partió. Yo no pude sentirme triste, yo tenía una paz que incluso dije, ay, yo cantaba y seguía cantando y estaba con mi hijo más chico que estaba escuchando alabanzas en otra piecita allí y lo único que le dije fue, el abuelo se fue con el Señor, fue lo que salió. Él se quedó contento, tenía 6 años, se quedó contento y yo tuve que frenar la paz y eso que yo sentía. Digo, tengo que llamar, empezar a avisar que falleció papá, avisarle a mi mamá que había ido a cobrar, avisarle. Pero yo estaba con una paz tan grande, me había sentido con un fuego rodeándome, que era como que me tenía que frenar, ¿verdad? Para poder volver a la realidad y hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Incluso en el velorio, yo estaba consolando a los otros y si bien lo extraño a mi papá y todo, pero esa paz que pude experimentar en ese momento es la paz de Cristo, ¿no? Entonces, esta paz que Cristo nos da es en esos momentos, cuando están los problemas. Ahí nosotros tenemos que ver que hay paz, ¿sí? Porque cuando todo está tranquilo, es fácil pensar, estoy en paz, sentirla, pero cuando vienen los problemas, cuando viene la prueba, ahí tiene que permanecer la paz, porque Él no la da como el mundo la da, ¿no? Y lo último que dice ahí, dice, ¿sí? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz que Cristo nos da. Esa es la paz que nosotros tenemos que hacer que permanezca en nosotros. Pedirle por sobre todas las cosas al Señor es un fruto de su Espíritu. O sea que tenemos que nacer del Espíritu, ¿verdad? Ahora, ¿por qué más tenemos que nacer del Espíritu? Vamos al 26 ahí, uno más arriba.
¿sí? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese es el Espíritu Santo. Me fui de la iglesia y no me acuerdo lo que predicaron. ¿A quién le tengo que pedir? ¿Quién me está faltando? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, recuérdame la palabra. Recuérdame qué hablamos. Ayúdame a caminar en la palabra del Señor. Él nos enseña, Él nos da el entendimiento. Necesitamos por sobre todas las cosas del Espíritu Santo. Si no somos nacidos del Espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos, ¿no? Y dice en otra parte la palabra que es el sello, las arras, lo que nos ata a nuestra salvación. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en las nubes y envía a recoger a los suyos, el que no tiene el sello del Espíritu Santo, el que no está con el Espíritu, no se va. Eso es como marcar el ganado, ¿no? Lo marcan, este es mío, este no es mío. Miran la marca del ganado y saben de quién es. Bueno, el sello nuestro como hijos de Dios y que nos asegura la salvación es el Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, ahí hay paz y hay libertad. ¿Sí? ¿Libertad para qué? Libertad para batallar, libertad para alabar al Señor en todo momento, no me importa lo que pase. Me caí, estoy en el piso, no me importa. Doy gracias al Señor, alabo al Señor y bueno, de alguna manera saldré o me levanto sola, el Señor me dará la fuerza, vendrá alguien y me levantará, partiré con el Señor, no lo sé, pero estoy en las manos del Señor. Esa tiene que ser nuestra fe. Y si nos volvemos allí, a Gálatas, donde estábamos, vamos a volver a Gálatas. Precioso el Señor. Estábamos en Gálatas 5, ¿sí? Porque acabamos de nombrar otro de los frutos del Espíritu Santo. Precioso el Señor. Estábamos en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Estaba por ahí arriba, creo, si no me equivoco. Gloria a Dios, que era el que no encontraba. Ahí donde está tu dedo. Gloria a Dios. El 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y ahí nos habíamos detenido, ¿verdad? Dice paciencia, benignidad, bondad, fe, que acabamos de ver, de hablar lo que es la fe, ¿no? La fe que está definida en Hebreos 11, ¿sí? Hebreos 11 nos define la fe. Yo se los voy a leer, no es necesario que vayan, ya lo conocemos, ¿verdad? Pero se los voy a leer textual para no citar algo que realmente no dice la palabra. En Hebreos 11:1, gloria a Dios, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Paz, tranquilidad y confianza en el Señor. Esa es nuestra fe. No importa lo que me pase, yo sé que estoy en sus manos. Porque podíamos decir, ay, tuve un accidente. ¿Dónde está el Señor? Se me murió un hijo. ¿Dónde está el Señor? El Señor no dice que no nos van a pasar esas cosas. El Señor dice que Él va a estar con nosotros. El Señor, ¿dónde está? Donde yo lo dejo. Si yo dejo que el Señor me fortalezca, el Señor está en mí. Si yo no lo dejo y me atribulo, como dice, no se turbe vuestro corazón, pero yo me turbo, el Señor ¿dónde está? Mirándome a ver cuándo le voy a dar lugar para que Él actúe en mi vida. Porque recordemos una cosa, nuestro Señor Jesucristo es un caballero, Él golpea, dice, yo estoy a la puerta y golpeo. Él no entra si no le damos permiso, ¿sí? Entonces, si hay algo que yo no le entrego o no le pido, Él se mantiene a raya. El diablo no. El diablo se mete, entra, roba. Cristo espera que nosotros le pidamos, le demos entrada, ¿verdad? Entonces, si yo me turbo y quedo preocupado, preocupada y dejo que entren las cosas, yo no le estoy dando lugar al Señor, ¿verdad? Por eso mismo decíamos, cuidado, cuando nos hablaba de las obras de la carne, adulterio, fornicación espiritual, es cuando yo dejo que mis problemas me desborden, teniendo un Dios todopoderoso y todopoderoso, ¿sí? A mí cuando era chica mi madre me enseñó
que a Dios no había que molestarlo mucho, solo para las cosas importantes. Pero la palabra del Señor dice que todo se lo pidamos a Él y que todo lo pongamos en las manos de Él. Entonces no hay cosa pequeña para el Señor. Habrá cosa pequeña para un Dios que tiene hasta los cabellos contados en nuestra cabeza, porque lo dice la palabra. Él sabe cuánto cabello tenemos, cuánto se nos cae. Sabe todas las cosas y Él nos hizo, ¿verdad? Si yo hago una torta, sé los ingredientes que le pongo, la cantidad, la temperatura, el tiempo del horno. Sé todo eso. Él nos hizo a nosotros. Nos conoce. Entonces todas las cosas yo tengo que pedirle a Él, ¿sí? Y tener la fe plena de que si yo lo entregué en las manos del Señor, es la voluntad del Señor. Y si esto me pasó, bueno, el Señor me dará entendimiento, me dará la fuerza, me ayudará a salir. Pero es la voluntad de Él. Él no dice que nos va a dar una vida sin problemas, sin luchas. Al contrario, nos enseña, ¿sí?, que nos es necesario pasar por muchas pruebas y luchas para ser moldeados, para ser preparados, ¿sí? Entonces, no nos confundamos, el Señor no nos soluciona todas las cosas, el Señor nos prepara para la salvación y para la vida eterna, ¿verdad? Entonces, la definición de fe es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de que hay una salvación, de que hay una vida eterna. Eso es lo que esperamos, ¿sí? El arrebatamiento, que Cristo venga por nosotros, o que si nuestra vida termina, podamos estar preparados para despertarnos en la presencia del Señor, ser juzgados y ser hallados dignos de estar en la gloria eterna. Esa es nuestra esperanza de lo que no se ve, de lo que esperamos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cierto que existe la salvación y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Ahora, tenemos que estar convencidos de lo que no vemos. El mundo espiritual nosotros no lo vemos, ¿no? Entonces tenemos que tener la convicción de que hay un mundo espiritual en el cual nosotros tenemos ángeles que nos guardan y nos protegen, ¿sí? Pero tenemos un enemigo que actúa en el campo espiritual, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa convicción de lo que no se ve, ¿sí? Esa convicción, ese entendimiento de que somos seres que estamos afectados por un campo espiritual y tenemos que ser espirituales. Por eso necesitamos del Espíritu Santo y tenemos que buscarlo, ¿verdad? Decía ahí, estamos hablando de la fe, ¿verdad? Pero si volvemos unas palabritas más atrás, dice paciencia. Y nosotros podemos decir, estamos trabajando en eso, en la paciencia, porque paciencia tenemos que tener, es un fruto del Espíritu. Paciencia, y a veces se nos agota la paciencia, decimos. Decimos, se nos agota la paciencia, pero no se nos puede agotar, es un fruto del Espíritu, es algo que tiene que estar, ¿verdad? Vamos a mirar lo que es paciencia. Yo lo busqué en el diccionario. No, el diccionario, yo te voy a leer algo que yo tengo acá. Sí, la paciencia dice en el diccionario, dice, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse, ¿verdad? Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces nos ofenden, nos insultan, nos agravian o, como dice ahí, desgracias, vienen a nuestra vida adversidades, ¿verdad? Y tenemos que confiar en el Señor, dejar en el Señor, descansar en el Señor. Esa es nuestra paciencia. La paciencia de los santos, dice, ¿sí? Es confiar en el Señor y descansar en Él, que Él nos va a dar la salida, que todo esto, bueno, va a pasar. Y si no pasa, bueno, mi meta, ¿no? La convicción de que voy a llegar, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Del campo espiritual y de que el Señor también pelea por nosotros, ¿verdad? Y dice también en la definición de paciencia, dice, facultad de saber esperar, ¿no? Y a veces no sabemos esperar, porque le pedimos algo al Señor y queremos que sea como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. El Señor tiene sus maneras y sus tiempos, ¿no? Nosotros a veces le pedimos cosas que pensamos que necesitamos o que son buenas y el Señor sabe que no. Entonces no nos da y nosotros lo anhelamos, pero no es lo que nos sirve, ¿verdad? Si nosotros seguimos insistiendo y insistiendo y insistiendo en cosas que no es la voluntad del Señor, ¿qué va a pasar? El Señor va a decir, toma, golpéate y aprende. Porque tenemos que aprender.
¿sí? Tenemos que aprender la obediencia. Y muchas veces el Señor nos da cosas que Él sabe que no están buenas, porque le hemos insistido tanto, que dice, bueno, toma. Y después ve, ay, Señor, pero mira lo que me pasó. No estás haciendo mi voluntad, no estás confiando en mí, no estás esperando en mí. Estás queriendo tú, y a tu manera y a tu tiempo. Y el Señor dice, confía, ten paciencia, espera, ¿sí? Esperar en el Señor, llegará, no llegará. Entonces ahí aprendemos a desligarnos de todas las cosas, de la carne, de nuestras, como dice en el 24 ahí, dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? Pasiones y deseos, es lo que queremos. En el 24, gloria a Dios. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya no les importa lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría tal cosa. Bueno, no importa, Señor. Bueno, yo te presento esto. Me gustaría tal cosa. Lo dejo en tus manos, sea tu voluntad. Si no es tu voluntad, no lo quiero. Ya está. Y a otra cosa, ¿sí? No me desgasto en cosas que no sirven o que no avanzan. Así tendríamos que ser, ¿no? Pero muchas veces estamos encerrados en cosas que queremos o situaciones que queremos porque pensamos que son buenas, o personas que se acerquen porque pensamos que nos harían bien o nosotros queremos. Pero no nos olvidemos de lo que hablábamos de los sentimientos, ¿no? Y los sentimientos están dentro de nuestras pasiones y deseos, ¿sí? Y eso es donde nos ataca el diablo. Sentimiento, ahí tira la flecha, en los sentimientos. Entonces tenemos que estar muy alertas en todo eso, ¿verdad? Voy a terminar de leer a partir del 22, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué palabras, ¿no? Con un significado tan profundo? Benignidad, bondad, mansedumbre y templanza, ¿no? Y todo eso tenemos que tenerlo nosotros. La benignidad, por ejemplo, en el diccionario dice, afable, benévolo, piadoso, templado, suave, apacible, tranquilo. No reaccionamos o no tendríamos que reaccionar, sería como, ¿no? En una cosa ideal no podríamos, pero es algo en lo que tenemos que trabajar, porque acabamos de leer que allí en Juan, ¿sí? El Señor dice que los que no son nacidos del Espíritu no pueden entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice en Efesios 4, vamos a mirar, Efesios 4 debe ser un poquito más adelante de donde estamos. El último papelito debe ser que yo te puse. 4, vamos a leer 2 versículos, el 26 y el 27. Gloria a Dios. ¿No tiene papelito? Efesios 4. Estábamos en Gálatas y enseguida está Efesios. Gloria a Dios. Se cayó el papelito capaz. 4. Vamos a leer el 26 y el 27. Gloria a Dios. Ahí Efesios capítulo 4, versículo 26. Gloria a Dios. Precioso es el Señor. Amén. Precioso el Señor. Gloria a Dios. ¿Tenemos? Amén. Así que Efesios capítulo 4, versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Airarse, enojarse, podemos molestarnos. Efesios 4, 26. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esos 2 versículos, ¿verdad? Airarse, enojarse, podemos enojarnos. Hay cosas que nos molestan en el día, podemos, ¿sí? Pero tenemos que arrepentirnos.
tenemos que pedir perdón. El enojo no puede permanecer en nosotros, tiene que irse enseguida que nos damos cuenta. Dice, airaos, pero no pequéis. O sea que cuando el enojo se mantiene en mí, yo estoy pecando. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando se pone el sol, que se pone oscuro, ¿sí? Y cuando nosotros nos enojamos, que perdemos el control, ¿sí? O buscamos otras cosas. Por ejemplo, voy a poner lo que me pasaba a mí tiempo antes. Yo me enojaba, me entristecía o cualquier cosa que me pasara, yo abría la heladera y comía. Era mi salida, ¿sí? Acá tengo las consecuencias. Gloria a Dios. Pero era mi salida. Yo comía y comía y comía. No me solucionaba nada, pero era mi reacción. No, algo natural. Lo desagotaba por ahí. Otros capaz que agarran a piñazo una pared. No sé. Cada uno reaccionaba de su manera. En la carne. Pero acá, para estar en el espíritu, ¿sí? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no perdamos el control. Yo me puedo molestar y enojar, pero tengo que ir, pedirle al Señor que me dé el entendimiento, me saque eso, que me perdone, ¿verdad? Y no buscar otra salida. Porque si yo busco cosas como yo qué sé, no sé, remedios, droga, pastillas, alcohol, lo que sea, porque me enojé, porque me molesté. ¿Cuántos en un enojo golpean a los familiares? Pierden el control, pierden el dominio, ¿sí? Pero siendo más, o sea, yo no le hacía daño a nadie, ¿no? Porque comía nomás. Me hacía daño a mí, ¿sí? Exactamente es buscando cualquier solución por nervios, preocupación, enojo, que no sea Dios. No le hago daño a nadie, me hago daño a mí. ¿Por qué? Me aparto de Dios, me convierto en un adúltero y fornicario espiritual. ¿Por qué? Porque no me tomo del Señor, ¿sí? Entonces, cuando yo dejo que buscar otra solución para el enojo, que no sea la oración, que no sea ir al Señor a entregar mi carga, enojo o tristeza o cualquier cosa, que no busque la salida en el Señor y busque la salida en otras cosas, ¿sí? Yo estoy faltándole al Señor. Estoy faltándole al Señor, ¿sí? Mucha gente vemos así, que por un enojo desmedido termina bebiendo, ¿sí? Y termina en otras cosas. Entonces, toda molestia, así sea, me tomo una pastillita porque me puse nervioso, nerviosa, porque me descontrolo. Caramba, a ver, tenemos un Dios todopoderoso. Puede ser que yo me tome esa pastillita, pero primero, sí o sí, yo tengo que orar seriamente con el Señor y pedirle que me ayude. Porque lo dice acá. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre lo que viene sobre nosotros. No le demos de ganar al diablo, porque enseguida dice, ¿sí? Ni deis lugar al diablo, dice en el 27. Entonces, si mi enojo permanece, ¿yo qué estoy haciendo? Le doy lugar al diablo, le abrí la puerta al diablo, ¿sí? 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿sí? Tenemos que entenderlo. Cuando yo busco una salida que no es Dios, le abro la puerta al diablo, ¿sí? Le abro la puerta y el diablo no viene con chiquita. No, empieza con eso. Por ejemplo, yo me enojé porque, no sé, me entraron y me robaron, ¿no? Y es lógico que uno se sienta molesto. A mí me sucedió. Uno se siente molesto, se siente invadido, se siente mal, terrible, ¿no? Pero yo no puedo dejar que esos sentimientos sigan en mí porque son feos. Tengo que entregarlos al Señor, ¿sí? Otras cosas pueden suceder, muchas cosas pueden suceder que traen sentimientos desagradables. Si yo los dejo permanecer en mí, le estoy abriendo la puerta al diablo y pueden pasar cosas mucho peores, ¿sí? Yo tengo que cerrarle la puerta al diablo y volcar todo en mi Señor Jesucristo. Él es todo, dice que en Él tenemos la plenitud, ¿sí? Entonces, todo tiene que ser Él. Si nosotros no tenemos nuestro todo en Cristo, no estamos en el Espíritu, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar para que realmente podamos entender, como decía ahí en la definición de fe, convicción de lo que no se ve. Saber que todo lo que nos sucede, todo es espiritual.
Hay un mover espiritual que nosotros no vemos. Decimos, me caí. No hay nada. ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caí? Dios lo permitió, Dios lo está viendo. Pero ¿quién más está? ¿Sí? Puede ser que yo sea probada, pero en una de esas es que yo estoy en cualquier otra cosa, distraída, le di lugar al diablo, el diablo no pierde oportunidad. Hay un campo espiritual que nos afecta a nuestro accionar físico. Y tenemos que tener esa convicción de que todo, absolutamente todo lo que nos pasa tiene un mover espiritual. Y tenemos que ser espirituales, guiados por el Espíritu, porque nosotros no vemos convicción de lo que no se ve, dice ahí, pero el Espíritu Santo sí ve. Y Él nos guía, y Él nos guarda, y Él nos protege, ¿sí? Entonces necesitamos, por sobre todas las cosas, lo leímos al principio. El que no es nacido del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y acá estábamos viendo los frutos del Espíritu, todas esas cosas que nosotros tenemos que cultivar. Frutos es algo que se cultiva, o sea que es algo en lo que hay que trabajar, ¿no? Para tener frutos hay que limpiar la tierra, plantar, cuidar el arbolito, sacarle, curarle las pestes para que dé fruto. Bueno, exactamente en nuestra vida espiritual tenemos que trabajar en los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22, ¿sí? Acordémonos de esos versículos, ¿sí? 22, 23, donde nos habla de los frutos del Espíritu, porque tenemos que cultivarlos a todos esos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que podamos tener todos esos frutos, la paciencia, la fe, el amor, la paz. No se nos pueden ir, ¿no? Tenemos que tenerlo y tenemos que abocarnos a eso. Tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Y trabajamos diariamente. ¿Cómo? Cuando nos damos cuenta que estamos fallando, perdóname, Señor, y ayúdame, pero cerrándole la puerta al diablo cada vez que nos damos cuenta y no dejando seguir las cosas, ¿verdad? Nos damos cuenta que nos enojamos, bueno, nos pedimos perdón al Señor y trabajamos en estar en paz, la paz que Cristo nos da. Muchas veces funciona, nos enojamos, bueno, oramos, leemos la palabra, buscamos algo que el Señor nos guíe, ponemos de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Nos alimentamos de lo que Cristo nos da. La palabra es viva y eficaz y hace la obra en nosotros, ¿sí? Muchas veces abocándonos, cantando una alabanza, leyendo la palabra, en esos momentos en los cuales estamos siendo probados, ¿no? Por enojo, por ira, por rabia, por dolor, tristeza, lo que sea. La palabra lo tenemos ahí, la Biblia la tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Hay otros hermanos que no la tienen. Alabar al Señor, hablar con el Señor, buscar de Él, eso nos ayuda a cerrarle la puerta al diablo, porque le estamos abriendo la puerta a nuestro Señor Jesucristo. La mejor manera de cerrarle la puerta al diablo es abrirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que si le abrimos al diablo, al contrario, le cerramos a Cristo. ¿Tá? Entonces, si yo dejo que siga enojo, tristeza, lo que venga a mi vida, le abro la puerta al diablo. Por ende, se la cierro a Cristo. Entonces, muchas veces llegamos a ser como Pedro, negando a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Con nuestras actitudes. ¿Sí? En vez de ser débiles y pedirle al Señor que nos ayude, tomamos decisiones para salir del paso y nos va mal. ¿Sí? Entonces, que realmente podamos cerrarle la puerta al diablo, que es lo más importante, abriéndosela a nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que ser nuestro diario vivir, nuestro pan cotidiano. Desde que yo me levanto, en mi oración tengo que pedirle, Señor, ayúdame a estar contigo. Está tú en mi corazón y guíame y ayúdame en este día. Cada día tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Muchas veces yo lo comparo, ¿no? Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. No sé si alguien ha sentido que ellos siempre dicen que es un día a la vez, ¿no? Ellos pasan un día sin beber, al otro día tratan de estar sin beber y así van, pero día a día. No se ponen metas, van día a día. Bueno, un día no bebí. Al otro día no bebí y así, se ocupan de ese día tratar de apartarse del alcohol, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que cada día pedirle a Cristo que esté en nosotros, porque sufrimos ataques, porque sufrimos contaminaciones, porque el diablo siempre está tratando de entrar, ¿sí? Y si entreabrimos la puerta un poquito, el diablo se mete.
Entonces tenemos que abrirle la puerta a Cristo para que la puerta del diablo sea cerrada en nuestra vida. Se la abrimos de esa manera, orando, leyendo la palabra, cantando la alabanza, hablando con el Señor. Le abrimos la puerta al Señor, ¿verdad? Y se la cerramos al diablo. Eso es nuestra lucha diaria. Eso tiene que ser todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Porque así como yo hoy le abro la puerta a Cristo, mañana se la puedo estar cerrando. Si sucumbo a estas cosas, problemas, iras, enojos, todas esas cosas, le cierro la puerta a Cristo. Entonces, que cada día le abramos la puerta al Señor y que Él esté en nuestro corazón, ¿sí? Y que al acostarnos también nos pongamos en la mano de Él, que Él esté en nuestro corazón, que nos guarde, nos proteja, pero todos los días, todas las noches, siempre tiene que ser así, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, amén. Amén. Precioso Señor, santo te damos, sí, amén. Precioso Padre, te damos las gracias, Padre bendito, Dios de la gloria, por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor bendito, por cada exhortación, por cada llamado de atención, mi Señor bendito, por estos cariños que tú nos das, mi Señor, porque realmente son demostraciones de amor, de ese amor precioso que tú nos tienes, Señor, ayudándonos, Padre, y mostrándonos el camino cada día, Padre. Te damos las gracias, mi Señor. Ayúdanos, Padre, para seguir adelante. Te rogamos, mi Señor, que tú nos estés reforzando la fe, Padre, para seguir adelante, Señor. Renuévanos las fuerzas, Padre. Ayúdanos a estar alerta, velando en todo tiempo, Señor, que en todo momento podamos abrirte la puerta a ti, Señor. No que podamos, sino que lo hagamos, Padre, para cerrar la puerta al diablo en nuestras vidas, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, bendito, a seguir adelante. Te rogamos por todos nuestros hermanos, aquellos que están, mi Señor, desmayando en la fe, para que tú renueves la fe y ayudes a seguir adelante, Padre. Ayuda a todos tus siervos y siervas, mi Señor, a convertirse a ti, Padre, entresacando lo precioso de lo vil para seguir adelante, Señor, convirtiéndose realmente de todo corazón, Padre. Ayúdanos a dejar las cargas en tus manos, Padre bendito, Dios de la gloria, y permanecer, mi Señor, en ti, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre. Amén.